Gloria a Dios. Vamos a buscar en la carta a los Filipenses capítulo 1, versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana. Hoy nos humillamos delante de ti. Gracias, Señor, porque tú nos permites estar en tus atrios. Hoy te pedimos que tú nos hables tu palabra, que nos edifiques, Señor, con ella. Que nos ministres, Señor, en este momento con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer entonces hoy vamos a leer una Biblia que traduce muy interesante este pasaje, que es la Dios habla hoy. Lo hace de una forma muy clara, mejor que cualquier otra de las traducciones, y nos ayuda a entender lo que dicen. Note usted: pido en oración que su amor siga creciendo más y más todavía, y que Dios les dé sabiduría y entendimiento, para que así sepan escoger siempre lo mejor. Así podrán vivir una vida limpia y avanzar sin tropiezos hasta el día que Cristo vuelva. Bien, aquí vemos el apóstol Pablo en Filipenses dedicándole esta carta a la iglesia en Filipos. Y el apóstol Pablo estaba prisionero en ese momento. Dice que el apóstol Pablo se refiere a ese momento como un tiempo de mucha tristeza para él, pero que él tiene la esperanza, la expectativa de que Dios lo iba a liberar de sus cadenas para que pudiera ir a visitar de nuevo a los filipenses. Usted va a encontrar eso a lo largo de la carta a los filipenses, que no es muy larga, la verdad, y es un libro muy personal del apóstol Pablo. Es decir, es como que a los discípulos de Filipos no les reprocha, sino que los anima a seguir adelante. No vemos en él, por ejemplo, lo que sí se ve en Gálatas, que él reprende a los Gálatas con cierta dureza, igual a los Corintios. Porque los filipenses sí estaban como en un buen nivel espiritual, digámoslo así, de acuerdo con la enseñanza y dirección que el apóstol había recibido de parte del Señor para ellos. De tal manera que cuando vemos a lo largo de la carta vamos a encontrar diferentes consejos y exhortaciones del apóstol Pablo a los filipenses, muy útiles para la práctica de fe, ¿sí? y muy dedicados a la gente que en realidad quiere este camino. Gente que está clara en la gracia de Dios, por ejemplo. Ese es el tipo de gente a la que se está dirigiendo el apóstol Pablo. Gente que está clara en la gracia de Dios. Gente que tiene algunas evidencias del nuevo nacimiento y tiene como evidencias también de su salud espiritual. En esta carta no vamos a encontrar llamados de atención fuertes en cuanto a la doctrina o llamados de atención a gente, por ejemplo, que estuviera viviendo mundanamente. Pero sí vemos unos cuantos exhortaciones que más que todo tienen que ver con el deseo del apóstol Pablo de que ese grupo de gente siga por donde venía y siga creciendo, ¿sí? Y esto es bien importante porque si usted se pregunta para dónde voy, es decir, ya he llegado a este punto, porque algunos de ustedes, por ejemplo, podrían sentir lo que estoy sintiendo yo, lo que está sintiendo mi esposa, por ejemplo, que el Señor nos ha hecho avanzar. No sé si ese sea el sentir de todos, es decir, espiritualmente yo percibo que el Señor nos ha hecho avanzar. A mí, por lo menos hablando a nivel meramente personal, yo siento eso, siento que han dejado de estar ciertas confusiones, han sido abiertas ciertas escrituras. Y pues para mí, honestamente, una gran satisfacción eso. En mucho ha sido el trato de Dios durante todo este tiempo, que creo que el Señor aprovechó muchísimo para
para edificarme y asimismo a todos ustedes. Espero que sea el caso. Hay gente, en cambio, que probablemente pueda sentir retroceso, se pueda sentir drenado espiritualmente, que a duras penas pues ya están aquí hoy porque pues por alguna razón el Espíritu les impulsa a eso, pero puede ser que estén dándose batallas contra la vida, sintiéndose decepcionados por alguna cosa. Yo sé, eso a veces está ahí debajo. Entonces, en cualquier caso, esta palabra es muy aplicable, pero sobre todo en aquellas personas que han avanzado y dicen, bueno, ¿y para dónde vamos? ¿Qué es lo que procede? ¿A dónde sigo? ¿Para dónde podría ir en incremento mi situación espiritual? Porque recordemos que nuestra situación espiritual, nuestra relación con el Señor y nuestra salud espiritual, pues determinan todo, una serie de experiencias en la tierra, ¿sí? En esta tierra, y por supuesto ponen al creyente en una actitud y en un tipo de práctica de convicción que le va a sacar adelante en medio de las dificultades que se le presenten, y sobre todo le van a dar derecho a un galardón, ¿sí? Derecho a un galardón. Porque nosotros sabemos, como lo estábamos viendo ayer, que fuimos llamados a un reino inconmovible. Así dice el mismo Señor Jesús cuando decía, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces, si somos llamados a ese reino inconmovible, pues naturalmente nuestra militancia, nuestro camino en la fe debe adherirse de tal manera a eso, como haciéndole justicia al llamado, a eso quiero decir. O sea, el llamado del Señor es algo grande. Tal es así que en la Escritura se lo indica como el premio del supremo llamamiento, aquí mismo en Filipenses. Cuando dice el supremo llamamiento, significa que no hay ninguna convocatoria más importante que la que usted está participando. ¿Sí? Eso hay que hacérselo ver a la gente, porque la gente empequeñece mucho por la visión terrenal el llamado que tienen de parte de Dios. Todos creo que hemos caído en algún momento en eso, y eso es parte de el crecimiento espiritual. Ver con claridad a qué fue que lo llamó el Señor, tan claro. Pues el apóstol Pablo se refiere al llamado de participar en las cosas del Señor para ser salvos, por supuesto, como el supremo llamamiento, el supremo. Eso es, o sea, es superlativo, eso no tiene comparación con nada. Ninguna carrera de vida, ningún proyecto es tan excelente, merecedor de nuestros esfuerzos, de que le entreguemos nuestra energía, de que nos enfoquemos tanto en aquello como el reino al que fuimos llamados. Estoy tratando de unificar versos porque ayer veíamos que dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Eso es lo que quiere el Señor. O sea, lo que tú le pides es una cosa minúscula frente a lo que el Señor tiene la voluntad de darte, ¿sí? Por eso es que hay que cambiar el enfoque y ver realmente lo que el Señor quiere darnos. Y de allí va a derivarse toda una experiencia para nosotros espiritual y, por supuesto, unas consecuencias eternas. Entonces, ¿para dónde vamos? Y entonces el apóstol Pablo ora pidiendo de la siguiente manera en Filipenses 1:9. Dice, pido en oración, mire usted, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más. O sea, ellos ya tenían amor. ¿Amor por qué? Amor por la obra, amor por el Señor Jesucristo, amor por el llamado, amor incluso por los participantes del llamado, los copartícipes del llamado, un afecto por las cosas del Señor, ¿sí?, que era evidente en los filipenses. Eso es un indicador de salud espiritual también. Hemos estado viendo a lo largo de estas prédicas últimas algunos indicadores de salud espiritual. Pues bueno, que vuestro amor abunde más y más. Si se da cuenta que no se está refiriendo a cualquiera, porque hay gente que hay que decirle, nosotros debemos amar al Señor, ¿sí? Ahora, este amor, por supuesto, no está asentado en el alma y no está asentado en la carne, por supuesto. Ninguno de nosotros tiene un amor tan excelente como el que Cristo tuvo por nosotros y como el Padre tuvo por nosotros. Pero ¿qué pasa cuando uno se siente perdonado? ¿Y qué pasa cuando uno se siente redimido y acogido? ¿Qué pasa cuando a usted le sucede eso? Pues es muy natural,
¿sí? Salvo que sea usted un espécimen muy raro, que usted tenga afecto por aquello que le ha beneficiado, ¿cierto? Por aquello que le ha dado bendición, aquello que le ha acogido. Cuando nosotros nos es revelado lo que Cristo hizo por nosotros, cuando lo que el Padre hizo en nosotros a través de Jesucristo, pues debería ser que haya amor, un amor que no debe cesar de crecer. Mire qué cosa, ¿sí? Un amor que no debe cesar de crecer. Ahora, ese amor, ¿sí?, es de la siguiente manera. Mire que el apóstol Pablo lo refiere en el capítulo 8. Vamos a regresarnos un poco al capítulo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo. El amor que debe haber en nosotros es un amor similar al de Cristo por sus cosas, por la gente, ¿sí? Es decir, es más que un sentir de afecto, podemos pensar, es todo el deseo del apóstol Pablo de que los discípulos prosperen, para que los discípulos les vaya bien y para que los discípulos sean afirmados en las promesas. ¿Estamos de acuerdo? Mi amor como pastor por ustedes no se expresa en expresiones humanas de afecto, ¿sí? El hecho de que, por ejemplo, yo no, o nosotros, por lo menos, el modelo ministerial no sea, por lo menos en las figuras masculinas, no sea muy expresivo con el amor, no significa que uno no ame al discípulo, ¿estamos de acuerdo? El amor mío que tengo que tener por ustedes radica en que les voy a dar lo que creo necesario para que a ustedes les vaya bien en la vida de fe y que puedan agarrar lo que el Señor les mandó que agarren. ¿Estamos de acuerdo? Puedan recibir su galardón. No se va a manifestar en que yo los esté pensando, porque por supuesto que no es el caso, ¿sí? No se va a manifestar en que yo de pronto sienta cosas humanas por ustedes, porque estaría en un error. Porque yo por cosas humanas puedo sentir simpatía con algunos de ustedes, pero también por cosas humanas puedo sentir rechazo, así como ustedes por mí, ¿cierto? Entonces yo no me puedo, digamos, apoyar en lo humano, porque lo humano no me va a permitir amarlos perfectamente. Pero entonces, en la función que el Señor me ha dado, amarlos con amor entrañable significa que cada vez que uno piense en ustedes, que cada vez que uno piense en el trabajo que tiene que hacer como encargo, es protegerlos, que su salvación sea que uno no corra en vano para darles a ustedes y que ustedes puedan progresar en la fe. ¿Estamos de acuerdo? Si es que ya han sido salvos. Por supuesto, lo primero es que sean salvos. Y por eso es que alguien por ahí me escribía y me decía, es que usted solo ha hablado de cosas espirituales últimamente. Él lo dijo en un contexto de gratitud, porque me estaba diciendo que hace unos cuantos años yo di unas prédicas en cuanto a administrativas y que le habían servido mucho porque le estaba yendo bien y todo eso, pero me dijo algo que no sé si me lo dijo como quien dice, ojalá volviera a eso, o me dio las gracias, no lo alcancé de todo a entender, pero me dijo, es que ahora usted solo predica de lo espiritual. Porque yo considero que puede haber gente aquí que esté muerta espiritualmente, que no sea salva. Lamento informarlo, lamento decirlo. Gente que no esté persuadida del Evangelio, gente que no haya entendido lo que Cristo hizo. Y esa es la gente que le va a decir, pero en tu nombre hicimos, en tu nombre, y el Señor te dice, no los conozco, ¿sí? Entonces, mi amor, ¿sí?, ha crecido en el sentido de que por el amor a Cristo uno beneficia a la gente. Y nosotros evitamos, por supuesto, mucho hacer daño, nosotros nos involucramos, porque eso es amor. El amor es que yo no te haga daño, ¿sí? Si yo no te amara, me involucraría, me metería, igual con mi esposa estaríamos invadiendo tus espacios, afectándote, pero pues uno conscientemente por lo menos intenta que la gente practique su fe tranquilo y darle todo lo necesario para que su jardín esté, como quien dice, bien regado, ¿sí? Ya de ahí en adelante hay gente que no le va a parecer suficiente. Yo sé que hay gente entre ustedes que puede estar señalándome ciertos errores, está inconforme por alguna cosa, por a quién tengo cantando, por a quién tengo haciendo, porque a quién tengo sirviendo, por a quién tengo trabajando, porque no hago las cosas como ellos esperarían. Yo lo entiendo, eso se nota, esa flor de piel a algunas personas.
Pero mi labor no es complacerte a ti, sino en el amor de Cristo, mirar que tú progreses en la fe en todos estos aspectos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, entonces, si tú amas, o sea, el amor, mire, dice que yo los amo con amor entrañable, ¿sí? Es decir, cuando el apóstol estaba sintiendo esto con los filipenses, dedicándole las cartas, dice, yo cuando pienso en ellos y con todo mi deseo de que prosperen. Y ora de la siguiente manera, mire cómo ora el apóstol Pablo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más. Yo, por supuesto que tengo que dejar claro que el amor de Pablo por los filipenses es superior, es más refinado, digámoslo así, ¿sí? Yo estoy en un proceso formativo de discipulado en el que voy mejorando. O sea, lo que espera el apóstol Pablo que suceda con los filipenses, también tiene que suceder conmigo y también tiene que suceder contigo. ¿Qué cosa? Mire esto. Pido en oración que vuestro amor abunde aún más. Si ya se tiene amor, que abunde aún más. Si la relación con el Señor, mis hermanos, no deriva en que nosotros amemos más al Señor, hay un problema. Porque entonces si tú no amas al Señor, tú estás buscando lo tuyo propio. Y aquí en el libro de Filipenses lo dice, ¿sí? O sea, si tú quieres decir, yo estoy avanzando, ¿y por qué debe importarme avanzar en esto? Porque si tú no avanzas en lo que es el supremo llamamiento, créeme que dedícate a avanzar en otras cosas, pero ninguna de esas cosas va a valer la pena. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, puede venir avances en otros aspectos, pero esto es importante. Por eso te debe importar avanzar. Avanzar, entonces, es que cada día ames más al Señor. Y eso el Señor lo consigue de muchas maneras. Lo consigue revelándonos su palabra, haciéndonos entender lo que Él hizo, ¿sí? También les voy a decir algo bien controversial, pero que es importante decirlo. El Señor nos va a hacer amarlo más a Él, haciéndonos saborear lo detestable que es el mundo y nosotros mismos. ¿Me escucharon? Yo noto en las personas que más aman al Señor, que más amarguitos tragos han tenido del mundo. ¿Sí? Porque nosotros somos detestables. Ahora usted me dice, no, pero es que usted, ¿por qué siempre con eso? Usted será el detestable. Te doy toda la razón, pero todos lo somos. Y el apóstol Pablo dice, me llama a mí mucho la atención, dice, aborrecibles y aborreciéndonos. Y ustedes me darán la razón, los que han convivido, sabemos que peleamos, somos impotables, somos, a veces hasta de uno mismo, uno dice, qué pereza, hermano. Si usted no ha llegado a ese punto es porque usted está muy enamorado de usted. ¿Sí? Sí. ¿Y sabe qué indica eso? Poca luz, porque uno tiene que verse pecador, tiene que percibirse, tiene que ver lo que el apóstol Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese es el avance. A ver si encontramos eso de aborrecibles. Porque eso es una condición muy, muy típica en el mundo y aún a unos le quedan ciertas cosas de eso. ¿Sí? Mire, en Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Todo lo que nos hace detestables a nosotros, los que nos hace aborrecibles es esas características, insensatos, rebeldes. Uno puede amar, por ejemplo, mucho a un hijo, pero si el hijo es rebelde, se vuelve harto, ¿sí? Y así somos, todos tenemos algo que nos hace aborrecibles, al semejante y hasta el mismo Señor. Lo que pasa es que el amor del Señor es tan grande que ama perdóneme y la expresión que voy a usar, yo sé que es densa, pero ama estas porquerías que somos nosotros. ¿Sí? Y si usted no se siente involucrado en ese grupo, pues déjeme que yo sí estoy ahí. ¿Sí? Es poderoso el Señor, ese amor tan grande para amar al mundo perdido, ¿sí? Esclavos de concupiscencias, como amor al dinero, ahí nuestros problemas sexuales, nuestros problemas de mentira, obsesiones, complejos que hay allí. Es un lío, hermano. ¿Sí? Un enredo. Y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia. Vea nada más que todos hablamos mal de todo mundo, eso no debería ser así.
pero todos saben, rara es la persona que sabe guardar silencio. ¿Sí? Yo sé que gente que se sienta a mi mesa habla mal de mí. ¿Sí? Colegas, ¿por qué? Porque no les parece esto, porque no les parece, y no los culpo, porque seguramente más de una razón les he dado para que digan. El Señor puede que no se los justifique, pero puede que lo diga. Yo debo tener ese criterio de cubrir con gracia porque yo la necesito, la verdad. O sea, la verdad es que yo también he fallado de muchas maneras así. ¿Estamos de acuerdo? Somos aborrecibles. De malicia y de envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Sí? ¿Estoy hablando escritura o no? ¿O estoy hablando sentimientos o estoy hablando telenovelas? No, esta es la verdad del ser humano. La verdad del ser humano está en la escritura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, amarnos a nosotros es difícil, pero el amor que el Señor nos hace sentir va a estar por sobre todas esas cosas. ¿Sí? ¿En qué se da cuenta usted que su pastor lo ama o que su pastora lo ama, que le desean lo mejor y lo atienden una y otra vez, no importa las veces que toque, pero lo indican, lo orientan para que su fe avance? Si en cambio tú estás frío con el Señor, frío con sus cosas, pues ya tendríamos que tocar otro tema. ¿Sí? Tendríamos que ir a ver si en realidad te has sentido perdonado, si en realidad te has sentido beneficiado por el Señor. Porque si ese no es el caso, pues, ¿sí? ¿Por qué nuestro amor debe crecer? La pregunta es. Ya hablemos no solamente del pastor al discípulo y del discípulo al pastor en la comunidad, sino al Señor. Todo lo que el Señor ame, nosotros debemos amarlo y al Señor debemos amarlo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un efecto del crecimiento espiritual. Tranquilo, si no lo sientes, es natural, pero tienes que ir avanzando. ¿Sí? Debe ir mejorando, debe ir poniéndose como meta eso. ¿Cómo lo logra el Señor? Ya les estaba diciendo, haciendo que uno ama más al Señor cuando se da cuenta de que todos somos aborrecibles y tenemos problemas. ¿Sí? Uno mismo tiene que verse a uno y aborrecer ciertas cosas de uno cuando le sean reveladas para ver al Señor. Cuando nosotros vemos a nuestros padres, vemos a nuestra familia, nos vemos a nosotros mismos y no juzgamos a los demás, sino que vemos una condición humana. ¿Por qué? Porque observar esto no es para decir, mira, este es así, sino es para ver una condición humana, nuestra condición humana. Es para que amemos más al Señor. ¿Sabes? Eso que te hace amar al Señor es algo que Dios ha permitido para que esto te suceda. ¿Sí? Estás avanzando. Te voy a decir por qué. Porque si tú avanzas en amor y en otras dos cosas que vamos a leer, va a tener una consecuencia. Ya vamos a mirar. Mire. Entonces, lo primero es, pido en oración que vuestro amor abunde aún más. Y más en ciencia y en todo conocimiento. Entonces, en usted y en mí debe darse esto, que nuestro amor siga creciendo más y más, si lo hay, si usted tiene más, y que Dios les dé sabiduría y entendimiento. Este también es otro aspecto fundamental del avance y de lo que el apóstol quiere que le suceda a la gente, que tengan sabiduría y entendimiento. Sabiduría es derivada, por supuesto, del conocimiento de Dios, ¿sí? Y entendimiento de la fe y del conocimiento. Cuando nosotros entendemos es por la fe, porque dice, por la fe entendemos, ¿sí? ¿Qué le va a pasar a un cristiano así, iglesia? Lo que está en el 10. En el versículo 10, mire usted que dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Pero leámoslo en la Dios habla hoy, como les dije, porque es muy buen trabajo hicieron estos traductores de ese versículo. Para que sepan escoger siempre lo mejor. Tú, con amor por Cristo, conocimiento, sabiduría, entendimiento, vas a escoger solito lo mejor. ¿Sí? Solito lo vas a escoger. No vas a estar viendo al mundo, vas a estar allá embolatado con esos programas
fallidos que en el mundo se ofrecen, ¿sí? No vas a estar confundido si se te presentan oportunidades. Tú siempre vas a ver que esas oportunidades no estén en contravía con el supremo llamamiento. Uf, hermano, ¿sí? Tú mismo vas a escoger. Por eso es que la sujeción es simbólica. Les voy a contar esto. La sujeción es simbólica. ¿Estamos de acuerdo? La sujeción sirve toda vez que tengamos la voluntad de hacer lo correcto, pero muchas veces la gente ya sabe lo que es correcto, pero no lo escoge. ¿Uno qué se da cuenta? Que no escoge lo mejor. ¿Qué se da cuenta uno? Que no importa cómo se le diga, que va a escoger lo que quiere escoger, que a veces no es lo mejor. De cara, insisto, al supremo llamamiento. ¿Sí? Para que tú sepas escoger lo mejor, tienes que amar al Señor, tiene que haberse revelado su palabra, tienes que leer sus escrituras, tienes que adquirir conocimiento, ciencia y entendimiento que es por fe. ¿Estamos de acuerdo? Una persona así, escoge, escoge lo mejor. A todos nos falta, yo insisto, a todos nos falta, pero por ejemplo uno se entera de gente que, y miren que lo hablo en un contexto muy personal, muy prudente, pues, pero uno se entera que hay gente que antes venía a la iglesia que ya no viene, ¿sí? Que por las diferentes aventuras y quiera ser desventuras ministeriales, se abrieron, digamos, al ministerio, ¿sí? ¿Qué es eso? Una elección, ¿cierto? Eso es una elección. ¿Alguien pudo detenerlos? Como nadie te va a poder detener a ti. Pasan los años y uno se entera de que son gente que está en el mundo igual que antes. Por ahí nos enterábamos de unas personas que, ya sin ni siquiera asomo de luz, ni un deseo, ni siquiera el interés más mínimo de consagración. Ni siquiera están sirviendo con sus vidas al Señor. Y muy probablemente sean personas que nunca fueron salvos. No es que perdieron la salvación, sino que nunca fueron salvos. ¿Sí? Porque no hay nuevo nacimiento. Y el Señor Jesucristo le dijo a Timoteo, si no se nace del agua y del Espíritu, no se puede ver el reino de Dios. ¿Sí? ¿Por qué escogen eso? Por la falta de amor, que es por supuesto la consecuencia de que haber entendido lo que el Señor hizo por nosotros, conocimiento y ciencia. No escogen lo mejor. Ahora, eso que pasa en una escala grandísima, también le puede pasar a una persona cuando, aún siendo salva, decide cosas que afectan, que drenan su condición espiritual. ¿Sí? Las decide. Entonces, ¿qué quiere el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice, yo no voy a estar siempre. Y ni siquiera Timoteo, porque Timoteo luego es enviado y Epafrodito también es enviado a darles mensajes y aliento a los filipenses. Entonces, que crezca su amor, su conocimiento y su ciencia, porque con eso ellos solitos escogen lo mejor de acuerdo con el llamado en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es escoger lo mejor? Que tu vida, tú la orientes en todo esfuerzo y decisión para que lo que el Señor te dio, la salvación, sea lo más aprovechado posible. ¿Me escucharon? ¿Y de dónde viene eso? Del versículo 11. Pero entonces quedémonos un ratico en el 10. Para que sepan escoger siempre lo mejor, así podrán avanzar a una vida limpia, ¿sí?, que es como íntegra, y avanzar sin tropiezos hasta el día que Cristo vuelva. ¿Por qué habla de avanzar? Y en la otra versión dice, sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Porque tú te vas a volver un obrero del Señor, vas a estar allí donde el Señor te necesita, no donde tú quieres estar. Mucha gente está donde quiere estar Él, pero no donde Cristo el Señor lo necesita, ¿sí? Allí donde el Señor lo necesita, uno debe estar escogiendo lo mejor, aguantando las circunstancias que vengan, que yo sé que hay gente que la pasa mal, tiene dificultades, pero toda vez que tú escojas lo mejor, el propósito de Dios se perfeccionará en ti. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer el Señor para que lo amemos más? Pues todo lo que les digo, esto. Por eso
Agárrese del Señor, hermano. Deje de estar esperando de la gente cosas que no le van a dar. Ame al Señor, ¿estamos de acuerdo? De tal manera que usted se adhiera a su propósito y crezca, y le aseguro que todo lo que usted quiere retener, si el Señor le puede dar mejor todo eso, le puede dar mejor. Si hemos tenido pérdidas, si hemos sufrido, si hemos llorado por decepciones, todo eso, recuerda, el Señor te llamó a algo mucho más grande, el reino. A vuestro Padre le ha placido daros el reino. Cuando eso suceda, ni te vas a acordar de lo que se fue quedando de lastre acá en la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Tú sigue al Señor, eso es avanzar, eso es avanzar. ¿Sí? Llenos de frutos de justicia, que es cuando uno escoge lo mejor, fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Insisto, esto no tiene que ver con ser salvo, porque ya fuimos salvos. Quien ha creído en el Evangelio, ojo, quien ha creído, quien se ha arrepentido y ha creído en el Evangelio es salvo. Solo el que se ha arrepentido y ha creído en el Evangelio. Solo él. No el que asiste toda la vida a una iglesia, sino ese. Pero ya una vez has sido salvo, el deseo es que tu amor crezca. ¿Estamos de acuerdo? Que se proyecte así y que tú crezcas en conocimiento. Por eso, si a ti te parece fastidioso, y perdóneme que se lo diga, ay, no, es que yo no sé por qué el pastor como que quiere ser youtuber porque graba y pone en YouTube las prédicas, ¿sí? La única intención de pegarnos esta fastidiosísima actividad de editar, porque mi esposa lo hace, ¿sí? Y que yo grabar, es para darles conocimiento a los que no pueden estar hoy aquí, que se supone que quisieran estar, ¿no? Porque puede ser que ni eso, ¿sí? Para que lo escuchen, para que crezcan en el conocimiento. Mira, tú creces en el conocimiento, tus problemas se van volviendo pequeñitos. Una persona con la fe así bien maneja las emociones mejor, maneja todo mejor y el Señor lo lleva. No es que no la vamos a tener que sudar, como se dice en ciertas situaciones, pero el Señor va a estar allí. Por eso ama la palabra y valora estos esfuerzos que se hacen para que tú conozcas, para que tú estés al día con el conocimiento, para que tú estés fresco, para que estés nutrido con las palabras de fe. Esa persona escoge lo mejor, fácil. ¿Sí? Escoge lo mejor en los aspectos de la vida y va fluyendo hasta que, ¡pum!, un rato menos pensado, o el Señor viene o morimos. ¿Sí? Y ese día ya se acabó y se descansa de todo eso. Llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Qué hace que una persona con estas características, cuál es la consecuencia? Y entonces el apóstol Pablo les dice lo que está en Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. ¿Quién puede obedecer a la fe? Una persona que está con el amor, lleno de fe, ciencia y conocimiento, ¿sí? De las cosas del Señor. Entonces, por eso es que les digo que los filipenses no estaban en ceros. Lo que pasa es que siempre hay un lugar para donde mejorar. Tú miras las disciplinas humanas, ¿no? Por ejemplo, esto sucede mucho en la música. Uno alcanza ciertos logros y uno dice, ¿para dónde? Hay muchísimo para avanzar, ¿sí? En las destrezas. El peor error es pensar que ya se ha logrado, pues. Entonces dice, por tanto, amados, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Un discípulo de Cristo obedece solito, ¿sí? Obedece. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cuál es el efecto de que usted haya sido salvo y de que usted esté creciendo en esto? Que usted se ocupa en su salvación. ¿Qué hacemos cuando servimos al Señor? Ocuparnos en nuestra salvación, interesarnos en estas cosas, incluso hasta prepararnos. Ocuparse en la salvación no significa que usted tenga que hacer obras para ganarla, no, sino ya tengo, me ocupo en esto. ¿En qué estás ocupado? Ocupado en mi salvación. ¿Por qué vas a la iglesia con frecuencia? Ocupado en mi salvación. ¿Por qué estás sirviendo? Ocupado en mi salvación. Busquen maneras en que ustedes puedan servir al Señor, predicando, sacando a la gente
de la condenación, dándoles la palabra. Algunos el Señor les pide que cooperen con sus bienes, así lo dice el Señor, otros con sus talentos. En general todos debemos estar ocupados en nuestra salvación, desde el pastor hasta cualquiera de nosotros, ¿sí? Ocupado en vuestra salvación. Mire qué diferente, hermano. Ahí ya, o sea, yo creo que ahí muchas de nuestras dudas y cosas que uno dice, ¿será conveniente esto? ¿Será conveniente? Lo que no va en armonía con el supremo llamamiento te lastra, te afecta, ¿sí? Pierdes tú. Hay que ser honestos. Eso que dice que seamos irreprensibles en el día de Jesucristo, muy pocas personas. Yo sé que el Señor me puede llamar, como quien dice, me va a sacar al tablero y me va a decir, no, aquí fallaste. ¿Sí? Estás salvo, por supuesto, pero aquí fallaste. Sí. Yo sé que eso puede ser así porque pues sería muy arrogante decir, no, pues, irreprensible, ¿cuál? Nada que ver, ¿sí? Pero entonces, por eso te digo, avancemos porque esa es la idea. Ocupaos de vuestra salvación con temor y... Sí, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El Señor va a poner el sentir hacia dónde te va a llevar cuando tengas conocimiento, el amor y todo esto. Mire lo que dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Sí? En la iglesia se presentan mucho estas situaciones, murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos. Una persona llena del amor de Cristo es una persona que sabe ocupar su rol, lo realiza, sirve al Señor, no da trabajo, ¿sí? Eso no es lo que siempre se ve. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Sabe espiritualmente cómo se ve a algunos miembros de la iglesia? Resplandeciendo espiritualmente, porque son luz, porque están llenos de la palabra de verdad, porque recibieron el amor de la verdad para ser salvos, porque están sellados con el Espíritu Santo de la promesa, porque son nacidos de nuevo, porque a pesar de que las inmundicias de la carne están allí, ellos están escogiendo lo mejor en Cristo Jesús. Eso es lo que el Señor quiere. Para allá es para donde vamos. Asidos de la palabra de vida. ¿De qué se tiene que agarrar uno? De la palabra de vida. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Mire, la única posibilidad que yo tengo de que salga aprobado es de que ustedes sean galardonados. Si ustedes son galardonados es porque se les dio las herramientas para que ustedes prosperen. Por eso a mí y a mi esposa hablamos y nos llena de mucha satisfacción todo aspecto que evidencie en ustedes avance. Por ejemplo, que una persona aprenda a depender de Dios. Antes dependía de su esposo o su esposa y ahora depende del Señor y el Señor lo tiene sustentado, que avance. Una persona que era inconstante y ahora está firme. ¿Sí? Una persona que avanza en cualquier sentido, que el Señor le avanza, lo promueve en el trabajo, que el Señor le da un poquito más de recursos, que el Señor le da comodidades. Por supuesto, siempre lo más importante es lo espiritual, que una persona entiende más las cosas, que una persona avanza en su alma, prospera en su alma, como dice el apóstol Juan. Si una persona entre ustedes puede escoger lo mejor, no, pues sí es muy probable que el Señor le diga, bien, le dijiste lo que era necesario, tienes tus errores, pero pues ahí hacemos un balance, ¿sí? Entonces el asunto, mis hermanos, es, el deseo del apóstol Pablo es el deseo del Espíritu para usted, ¿sí? No, que eso es para los filipenses, es del Espíritu para usted. Eso es lo que quiere que suceda en usted, el Señor. Yo amo al Señor, arriesgado decirlo, el Señor quiere que lo ames más, quiere que crezca el amor, ¿estamos de acuerdo? Por eso, mis hermanos, más importante que el trabajo, más importante que la familia, más importante que cualquier cosa terrenal, es el Señor. No lo olvides, ¿sí?
Luego el Señor ya te trae y Él te puede dar bendición sobre bendición, prosperarte. Pon tu enfoque en el Señor, ora, relaciónate con Él, lee la palabra. El que tienes que crecer eres tú, de nada me sirve a mí crecer, sino para mí solo, pero no para ustedes. Ustedes tienen que crecer. Vamos a orar.